Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí desde Botánica y Faumo, su amigo de siempre, Santi Salgado, Aguorum y Lotito La, en una conversación hoy sobre el tema de Odudua, que dejamos para esta semana, y estaremos transmitiendo con los hermanos de Santero Girey, el hermano Gonzalo Bello. Aquí lo tenemos. Bienvenido, mi hermano Antonio. Santi, buenas tardes, ¿cómo estás? Y por un bollo Cheche, la familia, ¿cómo están todos por allá? Bien, todos por acá, vamos bien ahí, tú sabes, ahí preparándonos, preocupados con el ciclón y eso, pero parece que va a ser solo agua y algunas cosas. Ya sabemos que por Cuba no dejó grandes problemas y eso siempre es una preocupación. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando. Hoy estábamos en mitad de estábamos entregando unas manos rules y de ahí salimos para acá para cumplir con el trabajo de hoy, cumplir con los hermanos como lo tenemos prometido, como siempre, ¿entiendes? Sí, La palabra bueno, dada es la palabra empeñada. Así es. Yo antes de arrancar quisiera dar el día de hoy las condolencias a la familia de sangre y de religión de mi ahijado Carlos Ruda Aguodice Osaguó, que el día de hoy parte a la nueva misión. En el cielo hacen fiesta y en la tierra se vive la tristeza, ¿no? Un muchacho, bueno, empezando a vivir y nada, llevar las condolencias a toda su familia y a sus allegados y que bueno, que tengan mucha fortaleza. Que el cielo lo reciba con honores Así es. y como dice su signo, o vivimos aquí o vivimos allá. Regresó a su casa, Así es. a nuestra casa, el cielo. El mundo, la tierra es un mercado, el cielo es nuestra casa, dicen los Yoruba, y nosotros estamos aquí, prestados, cumpliendo una misión, y no es Una misión pensamos aquí. que cada día que viene es un día más y no nos damos cuenta de cada día que pasa es un día menos. Un día menos. Estas semanas han sido duras, han fallecido personas cercanas a nosotros y hemos sentido. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenido mi hermano Wilden, te quiero muchísimo. Kinde, H, siempre estamos aquí a la orden para ustedes. Aquí estamos. Gracias mi hermano, gracias. Se les agradece la disposición siempre a los hermanos que están entrando. Mucha gente buena, Antonio. Te iba a decir una cosa. Tú sabes que hay quien se preocupa por la cantidad y estamos viendo, gracias a los Dumares, que las personas, aparte de que van creciendo en número, se va manteniendo un grupo de personas de una calidad religiosa increíble. Personas que después yo me detengo, ¿no? A seguir por las redes y ver por las redes quiénes son las personas que nos van siguiendo y de verdad que le doy gracias a todos por seguirnos, porque entre las personas que nos siguen hay muchísimos con tremenda trayectoria y muchos que son jóvenes en la religión, pero que van marcando una pauta en los diferentes lugares donde se manifiestan y están marcando un paso, marcando una actitud, una condición. Acuérdense que la tarea que nos dio, que juramos, fue salvar la humanidad. Y a veces un consejo, una orientación, una palabra dicha en el momento adecuado nos va llevando a hacer mejor la vida nuestra y de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Como dirían los muchachos míos, somos una compañía pequeña pero seria. Así dicen los muchachos. Nosotros somos una compañía pequeña pero seria. Entonces tratamos de llevar momentos de paz. Y
tuvo mucha aceptación el programa de Olókun. Los Batalá. El, Los Batalá también. el de Obatalá es un programa que me ha dejado un sabor muy, muy agradable. Me dejó un sabor muy agradable y muy agradecido a todas las personas que participaron. Y hoy, bueno, hoy hablaremos de un humorista por demás controversial en todos los sentidos de la palabra. Un humorista sobre el cual, mientras más información tenemos, es tan misterioso que mientras más información creemos tener, Antonio, más se nos Más se aleja complica. y más se nos complica. Y entonces, Odudúa, Odúa, Odudúa, no sé, ¿quién es realmente Odudúa? Todo lo que sabemos de él es solamente por la tradición oral, por la tradición escrita, por lo que han dejado, y es un humorista viviente. Sus descendientes gobiernan en los estados, en muchos estados de África, y queremos, bueno, imagínense, para muchos, El documento que me pasaste sobre los Latin de Oyo, que también estaba bien interesante. claro, para muchos, Odudúa, para muchos en África, sobre todo las personas de Nigeria, los habitantes, para muchos es su padre, es el padre de la raza Yoruba. Para otros fue un invasor. Para otros fue un conquistador. Para otros es una mujer. Entonces, ¿quién es Odudúa? Bueno, pues hoy trataremos poco a poco de irnos introduciendo en los misterios inmensos de Odudúa, y trataremos de llegar en este pequeño espacio a una información general que nos lleve a entender mejor qué y quién es Odudúa y cómo llegó a nuestras vidas acá en Occidente. ¿Ok? Entonces, le doy la palabra a mi hermano Antonio. Y Primero que nada quiero saludar por ahí a la gente que se está conectando, agradecido con todos ustedes. El Ború Dairon, Omar. El hermano Klaus Mora que se conectó, un ahijado mío, Fred, de aquí de Colombia, que está allá voy, pronto va a cruzar el umbral para IFA. Bueno, a todos los que se están conectando, como dijo Santi, es un misterio que cada vez o de alguna manera intentamos buscarle alguna información. Cuando conseguimos información nos vamos dando cuenta de otra y de otra y de otra. Odudúa cada día nos lleva a aprender, a estudiar más, a investigar más. Es de los misterios de la Ocha que sin duda alguna genera, causa y produce mucha polémica por las diferentes visiones que de alguna manera se han ido interpretando, ¿no? A mí me gustaría empezar con Odudúa, hablando un poquito sobre quién fue Odudúa, de dónde sale Odudúa, de dónde viene Odudúa. Vamos a ir pasando por diferentes etapas de Odudúa, y una de las que a mí más me llama la atención es de alguna manera está ligado a la formación de la tierra a través de Bromú, de Brosia, inclusive a las partes del cuerpo humano. Odudúa, mucha gente lo ha ligado, si es hombre, si es mujer. Odudúa viene a darnos a nosotros una gran estabilidad. Odudúa viene a formar parte de nuestra fuerza espiritual. Nosotros, por lo menos como voces, es para nosotros súper importante Odudúa, para nosotros poder seguir trabajando y para seguir teniendo la fuerza y la estabilidad que siempre hemos buscado dentro de la tierra de Ifá. Y Ború y Boya, mi hermano Tiperi, y Ború Yeli. Bendiciones, Mari. ¿Cómo están ustedes por allá? Espero que todos estén bien. Sí, Antonio, Odudúa es un misterio. Un misterio, y podemos hacernos 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo llegó? Y siempre van a aparecer a cada pregunta muchísimas respuestas. Odudúa
Eh, Sin lugar a duda, lo que sí coinciden historiadores, eh, coincide el acervo popular, coinciden las historias de Ifá, que cómo haya llegado, él logró ser un gran personaje en la vida de los Yoruba. Porque hay muchas historias, Antonio, por ejemplo, y quiero decirle a las personas que hay que ser comprensivo y paciente con esto, porque una deidad con muchas manifestaciones totalmente diferentes y todas muy parecidas. Otutua, por ejemplo, dice una de las historias de Otutua que Otutua, que llegó expulsado de Beni, llegó a Ife. Es una de las historias que nos transmite el acervo cultural, que llegó y se instaló en Ife, en una colina, y los habitantes de Ife, asombrados ante un grupo de personas que hablaban un lenguaje diferente, que hablaban y que llegaron y se quejaban y se quejaban. Y dice que una de las palabras más usadas en aquella conversación, que tenían incomprensible en aquel momento para los Yoruba que estaban ahí, era Iduduwa, Iduduwa, Iduduwa. Los investigadores dicen que la palabra esa, Iduduwa, en el idioma antiguo de Benin, significa tristeza, significa dolor, significa sufrimiento. Y esa palabra quizás se fue convirtiendo por el error de transmisión oral en lo que nosotros le llamamos Oduduwa. Entonces esa persona fue señalada como, al tanto decir Iduduwa, no, Oduduwa, 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 y se le quedó el nombre en el acervo popular. Por una deformación del lenguaje se le quedó el nombre de Oduduwa. Esa es una de las tantas explicaciones. Otras explicaciones dicen que cuando Oduduwa llegó como invasor a Ife y expulsó a las tribus que habitaban Ife anteriormente, que eran los Ubbo o Ibo, como se le dice después. Eran los Ibo, que eran adoradores de Obatalá. Tenían diferencias porque siempre los adoradores de Obatalá, de Orizanlá, y los adoradores de Otutua tienen esa confrontación de quién fue el que descubrió la tierra, quién fue el primero que llegó a la tierra. Y como explicábamos en el programa de Obatalá tomó vino de palma y se quedó dormido, y Otutua le pasó y llegó primero, aunque sí fue señalado Obatalá como el escultor, el formador del cuerpo humano, el formador de las cabezas, el formador el del soplo de vida. Sí, y entonces Otutua, pero sí es cierto, en esa historia, que Otutua llegó primero, asumió el mando de una comitiva que no estaba destinado por mandos celestiales, no estaba destinado a ella, pero tuvo que asumirlo por el error de Obatalá. Entonces, esas confrontaciones entre Obatalá y Otutua siempre ha traído una gran guerra. Creo que en nuestro Ifá afrocubano, varios signos lo hablan. Uno de los que más lo expresa es Irete Otura, Irete Secán Olá, Irete Chucá, que habla de la guerra de Obatalá y Otutua, que eran grandes ejércitos y chocaron entre ellos. Esa guerra entre Obatalá y Otutua fue en un principio la guerra, dice la historia, que iba beneficiando a Obatalá,
porque los Igbos llegaban a la guerra disfrazados como si fueran árboles, y entonces asustaban a los seguidores de Obatalá pensando que estaban peleando contra deidades y los dejaban vencer. Entonces dice que una seguidora de Odudúa, que puede haber sido una de sus esposas o alguien muy cercano a él, se acercó a él y fue y se entregó. Se dejó capturar y se acercó a Obatalá y investigó el secreto y vio que no, que sencillamente lo que estaban era disfrazados de deidades, disfrazados de árboles. Y entonces les dijo, prepárenme antorchas con azufre y candela y cuando vengan se los ponen. Y entonces cuando las personas, los guerreros atacaron, ellos se defendieron con las antorchas que le había dicho Marení, creo que es el nombre de la mujer, y quemaron a los enemigos y logró entonces Odudúa tener una aplastante victoria sobre las huestes de Obatalá. Esa es otra de las tantas historias. Actualmente dice que, rememorando esa historia, actualmente cada año se realiza un festival en el cual el rey de el Oní y el rey y el mayor de los Igbos, o sea, el que está al frente de los Igbos, tienen un combate donde debe caer perdiendo el de los Igbos y en rememoranza de la victoria de Odudúa. Pero los Igbos, los seguidores de Obatalá, tienen una frase que siempre dice: el creador sabe a quién realmente le toca el mérito de la victoria. Entonces, esa incógnita ha quedado hoy y es otra de las tantas llegadas de Odudúa a la vida del mundo religioso. En otra historia, también, Antonio, se dice que refiriéndonos a lo que te decíamos antes, de que Odudúa no fue quien vino de Ife, venía de Beni y llegó a Ife, porque dice que Odudúa era el hijo de un rey de Ife, era un príncipe, y llegó acá, y es por eso que decía Idudúa, porque pasó de ser un príncipe a ser un mendigo, a ser una persona sin poderes, porque fue por una intriga de las mujeres de su padre. Él salió despedido por allá y se provocan grandes turbulencias a la salida de Beni, en la tierra de Beni, grandes turbulencias políticas, porque todos esperaban que el príncipe sucediera al rey. Entonces él vino para acá, al tiempo, ya él instalado en Ife como todo un señor, sucede que fallece el padre y viene una comisión de Ife, de Beni, a pedirle a él que regrese. Dice que él estaba como en shock, ¿no? Y le hablaban y no contestó. Estuvo callado mucho tiempo y cuando respondió de pronto dijo: voy a mandar a mi hijo Oranillán a gobernar, porque sé que lo sabrá hacer tan bien o mejor que yo. Pero primero tienen que darme una prueba de que ustedes son capaces de cuidarlo a él, y le voy a mandar 7 piojos que me lo traen a los 3 años. Como si estos piojos mueren, si estos piojos les pasa algo, bueno, pues mi hijo no irá. No podrán. Pasaron los 3 años y ellos le trajeron de nuevo los 7 piojos y vio que estaban cuidados, engordados, alimentados. Y entonces él entendió que si alguien podía cuidar un insecto insignificante como un piojo, bien podía cuidar a su hijo como un gobernante. Entonces su hijo fue a venir a gobernar. Por eso es que en muchos lugares de África, muchos lugares de Nigeria y tierras colindantes, descendientes de Odudúa fueron gobernantes y sus descendencias siguen gobernando, como fue el primer Alakentu, o sea, el primer Alakentu de Ketu, como fue el
el primer Alaf indio yo, que esa es otra historia que está en nuestra literatura, en el Ordun, en la literatura de Ifá, en el Ordun Obetuania Lara, una preciosa historia, y si nos da tiempo la haríamos ahorita, y también en otros lugares, incluso hijas de Odudúa salieron a... Odudúa fue receloso con sus hijos para que contrajeran matrimonio, era delicado en ese sentido. Sí. Mira, por ejemplo... Santi, por ahí vi a Desiree. No, ahora no la veo, pero por ahí la vi hace ratico que se conectó. Desiree Duarte. ¿Se llama ella en internet? Creo que es un Molat D. No la tengo, no la he visto. Estaba pendiente de hablar y no sé, si la vemos me dice. Y entonces, pues... Anda por ahí y decir, levanta la mano. Sí. Ah, mírala ahí. Mira, dice que sí me ve. Como las de. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi sabia amiga? Entonces, ahí creo que le hice una invitación, déjame ver si se la vuelvo a hacer. A ver si tiene algo que decirnos, ella que tanto conoce de Obatalá. Ah, que está malísimo el internet de ella. Sí, está pésimo. Ahí me dice bendición. Dios te bendiga, mi niña. Que Obatalá te siga siendo próspera y hermosa como siempre. Ahí te la puedo, si puedo entrar. ¿Qué va? No me da la oportunidad de entrar. No conecta con él. Entonces, mira, por ejemplo, en la parte que te decía de que también en muchas ocasiones se dice que Odudúa es hembra. Es una idea mujer. En otras historias te la ponen como Molat-D no puede unirse, ¿ves? Como la esposa de Obatalá. Odudúa como la esposa de Obatalá. Y fue tan grande su poder, fue tan grande su dominio, fue tan grande su liderazgo que fue quien prevaleció como gobernante. Y con el tiempo se convirtió en un líder, en una leyenda. Y quizás nuestro machismo, nuestro ego de no seguir una mujer fue cambiando la posición y en lugar de adorar a una mujer, convertimos la memoria en un hombre. Sí, pudo haber sido ese machismo interpretativo de América, ¿no? Sí, y en África igual. La cuestión es que las deidades fueron misóginas desde el principio, porque no querían que Ochun bajara porque era mujer. Y entonces, bueno, una gobernante, Odudúa, una gobernante con un poder tan inmenso, también nuestra tradición, la tradición la fue convirtiendo en un hombre. Una de las grandes preguntas que se hacen, Odudúa es Orisa, Odudúa es de Ocha, Odudúa es de Gragol, Odudúa es de Corona, Odudúa. Se hace Odudúa, no se hace. Hay millones de preguntas y trataremos de ir respondiendo poco a poco cada una de ellas, ¿me entiendes? Pero sin lugar a duda, lo que sí podemos decirle después de nuestros estudios, de buscar en muchísima información, de la ayuda y el apoyo de varios hermanos que siempre han estado en el presente, que Odudúa en cualquiera de sus manifestaciones, bienvenido, aquí tenemos, por acá también estamos todos, aquí tenemos porque Yanni no puede participar, está en el festival, queremos también desearle a Yanni que tenga sí, él está en el festival de Cifao. Una gran fiesta y que Corúmila lo bendiga siempre y lo haga próspero y saludable, y que le dé sus bendiciones siempre. Y por aquí tenemos a la voz Betty. Bienvenido. Mira, yo sé que no se ve por cámara, pero huele bien, ¿no? Sí, huele bien.
Sí, huele sabroso, gracias. Agradecido. Mira, no, él hoy me saqué un perfume, una colonia muy sabrosa. No sé. No, él no la siente, pero yo sí, ¿no? Y entonces te decía, ahí tienes un background, hay un background por ahí. Hay un background ahí en el... No sé. Mira, a ver. No sientes un background ahí, yo siento un background aquí, no siente un ruido. Me quité el audífono para... No, ahora está bien. Ahora creo que lo siento mejor. A ver. Habla ya, a ver. Dime. Bueno, yo te escucho igual, pero siempre siento un ruido. Y mira, lo que te decía. Ordúa, en cualquier manifestación que las personas lo tengan, que las personas lo hayan recibido, Ordúa no deja de ser algo maravilloso. Entonces vamos primero a tratar de ver quién es Ordúa, cómo es Ordúa, qué representa para la raza humana, qué representa para los Yoruba, y después estaremos en... Hay un background. Y entraremos en los detalles a ver hasta dónde. Yo creo que ya yo creo que Osberdi tiene que como que usar algún audífono o algo para que no le dé. Mira, ahí después poner un audífono. Y entonces pues seríamos, ¿no? Investigando cómo llegó a nuestras tierras, porque fíjate. ¿Desde dónde provino? Claro, claro. Las historias más... No, yo tengo cientos ruido aquí, pero creo que fue que después que entró Carlito. Póntelo a ver, póntelo a audífono a ver. Pero estás en los dos, con dos teléfonos. No, déjame atender, pero sepáralo, Carlito. Vamos a darte entrada en internet también. Bueno, eso sí sería buenísimo hoy. Para que escuchen a Osberdi por ahí. En internet estás por el tuyo, ¿no? No, pero no te veo. No. Sí, sale una burbuja de corazón ahí, pero no veo por dónde. Dile que te mande la invitación, Santi. Pide una invitación, pide entrar. Espérate, déjame buscar aquí. No, es que hay muchísima gente conectada. No, Cali, no te veo. No te veo. Pídeme mande una manito. Aquí tengo una que dice Car J11, ese no eres tú, ¿no? Saludos a todas las personas que se están conectando. Estamos me dice el código, ¿cómo me voy a saber? Ahí te la pedí. Ya. Pero tienes que ponerte audífonos, si no te va a hacer background. Ok, vamos a ver. Sí, tienes que poner a cualquiera de los dos, le pones un audífono a cualquiera de los dos. Ya. Cualquiera de los dos. Ahora ya se quitó el ruido. Ok. Espérate, que esto sea ahí. Pero un audífono sería, un inalámbrico sería espectacular. ¿Y ahora me escucha bien? Sí, te escucho bien. Listo, perfecto. Carlito, estábamos hablando por aquí. Bienvenido, Bedín, por Instagram. Coño, hermano, bendiciones, Antonio. Burbuya. Mi hermano. Entonces estábamos hablando de esta situación de Ordúa, de cómo nos llegó, o sea, por dónde nos llegó. Ya hicimos más o menos una explicación, nos quedan varias cosas por explicar, que podemos ir atrás y volver, pero
lo que no tenemos duda es que donde más se nos acercó a nosotros Otutua es por la entrada de los provenientes de las tribus Hepardó. Las tribus Hepardó y las tribus Aguarení, los Ugori, aportaron mucho a este tipo de cultura muy parecida a la que nosotros practicamos. Y entonces son los que adoran, muchos eran adoradores de Otutua y trajeron acá a América el conocimiento para crear el fundamento que después fue evolucionando y evolucionando hasta lo que tenemos hoy. A veces evolucionar involuciona, fíjate. Claro. A veces la creatividad occidental, el creernos que más es mejor, el creernos que si le ponemos más cosas, porque por ejemplo nosotros hemos visto Ordúa de Ocha, Ordúa de Awose, muy antiguo en Cuba, y por ejemplo los Ordúa de Ifá no tenían muy grosear, ni hecho poni. Entonces, ahora yo entrego mañana unos Ordúa y no le pongo muy grosear, ni a Boni, ya tú sabes. Estoy así, soy cuestionado porque se creó el hábito de que fuera entregado con muy grosear. Y si es cierto que son deidades menores muy cercanas a Otutua, por algunas historias, por esto y por lo otro, pero sencillamente no es que tenga que ser así, porque los primeros no fueron así. Los primeros, el tan cuestionado. Fue evolucionando, Santi. Fue evolucionando o se le fueron adosando partes a la conformación de Otutua. Porque, ¿qué pasa? Que a veces a las personas que más les debemos somos los que más cuestionamos. Yo creo que sin la figura de Miguel Fernández Padrón Abodicá no hubiera sido IFA lo que actualmente es en el IFA afrodescendiente. Pero muchas personas buscando justificar cuestionan su cosa. Nadie es perfecto, puede haber, quién soy yo, bueno, pero él puede haber cometido algún error o algunos errores, o puede haber tenido la vida que haya disgustado tener, pero el aporte de Miguel Fernández Padrón Orticá a la deidad Otutua, a la proliferación de Ifá y del conocimiento y de los secretos es indudable en el agua afrodescendiente. O sea, yo he visto Otutua entregado por Miguel una tacita sellada con cemento blanco y caracoles, y ya vive arriba del canastillero al lado de Batalá, tapada con una isba, con un huequito y tapada con algodón. Así la he visto. Sin cofre ni nada. Sin cofre ni nada. No. Sin nada. Hola, y también lo he visto en una sopera do Batalá, blanca, dentro, tapado con algodón y con su tapa normal como un Batalama. Por ahí estaba el secreto. Los he visto de varias formas. Los he visto, les puedo decir a cualquiera, ve allí que ahí está, le puedo decir en la casa que está, en el lugar que está y quién lo tiene. Y vi también, yo recuerdo, Antonio, que en los principios míos como abogado, tuve que ir tristemente al instituto de un hermano que falleció, que era Babá de Yorbe, y él había heredado el Otutua de su madrina, Caridad Carballo Quiquilo. Estaba en una sopera de plata preciosa, y ahí estaba el Otutua de Ocha de ella. Y Caridad Carballo Quiquilo es una santera al agua de mucha trayectoria. Y ese sobrino de ella heredó esa sopera. Yo vi el instituto de ese Otutua. De Ocha. De Ocha. Preciosa era la sopera, y no voy a caer en detalles porque hay personas que no están iniciadas en el culto de cómo era la confesión. Pero ese era el Otutua. Yo les voy a decir una cosa.
desde mi punto de vista personal. O sea, que pudo haber pasado como loco. Fíjate, Antonio, que está, podemos decir, Odúa, o Dúa. Cualquier variante que busquemos para buscar la raíz de dónde viene. Ese Odúa es el pacto con la tierra, es el pacto con Onilé. Es lo más cercano que tenemos en el afrocubano a la trascendencia de los Ogboni. Por eso, si me dan a escoger entre un Odúa sin nada, o sea, nada más, 2 otaces o 4, las que le quieran poner, sin carga, o un Odúa muy bien cargado, con todo lo que dice ahora que se le pone, con todo. Si me dan a escoger entre ambos, pero si recibo el que está sin carga, me van a hacer el ceremonial completo que se hace en Odúa, prefiero recibir el ceremonial, aunque no me deje el fundamento, que un Odúa cargado y con un ceremonial deficiente. Porque creo que una de las cosas más importantes que tenemos en el IFA afrodescendiente es la posición de Odúa en el ceremonial tan grande y tan importante, y los pactos que se hacen ahí con muchísimas deidades de alto peso que nos llevan a hacer de esa deidad, como lo dice el Otum Ofuncoso. Si no tienes Odúa no puedes tener Olofio. O sea, si no ves al legislador, ¿cómo vas a ver al superior? Entonces, Odúa va siendo, en nuestra tradición afrocubana o afroamericana o afrodescendiente, uno de los factores tan importantes que tenemos. Tenemos a historia, yo sé que hay una que te gusta mucho, Antonio, de que por qué habla Ifá en el lugar de Odúa. Pero siempre tengo un refrán que lo uso mucho y hay gente que le gusta y otros que no, pero a mí me agrada. Y es decir, que ninguna historia, por cercana a la realidad que sea, puede variar o debe variar la liturgia del ceremonial que estamos haciendo. Y si es cierto que esa historia, que yo sé que te gusta mucho, a mí también me encanta, muy bonita, de Oragún, donde Odúa se corta la lengua y le pide a Orula que hable por su boca, a Orúmila que hable por él, es importante. Pero también, si nos damos cuenta, en el ceremonial de Odúa, cuando está recibiendo Odúa un babalao, está recibiendo Odúa entregado por babalao, entregado por Ifá, también se lava una mano de Dilocún y va al piso y la lavan oloricha. Muchos dicen que los Ochun que tienen Odúa, otros otros hijos de Batalá y otros que tengan Odúa recibido. Entonces, también reconocemos en el ceremonial de Ifá que Odúa habló por Caracol, o habla por Caracol, o hablaba por Caracol. Porque en ese momento lo tienen como deidero. Entonces, lo que no es justo es el jala para acá, ala para allá, estira la soga a ver dónde revienta, cuando sencillamente un orisa es un orisa. Y si está correctamente entregado, ¿quién soy yo, tú o nosotros para cuestionar su trascendencia? Es lógico que haya entrado primero o haya sido proliferado primero por manos de olorichas. Los olorichas tuvieron la fuerza religiosa mucho antes que los aguoses acá en Occidente. Entonces pudiéramos decir que Odúa pudo haber pasado lo mismo, salió del Güero y Miguel se lo llevó y lo cargó, le adosó compañías al fundamento y lo reforzó, por decirlo de algún modo.
pudiéramos decir que entonces Odudúa también lo pudo haber agarrado Miguel Félix y cargarlo. Pues yo creo que antes de Miguel, ya muchos abusos tenían Odudúa. En mi opinión. Porque si tenían Olofin, porque Miguel fue iniciado con un Olofin. El papá de Miguel tenía Olofin. Entonces tiene que haber tenido Odudúa. Claro, H, Gorú. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a veces nos cerramos en la historia y le damos a Miguel una posición de héroe villano o de villano héroe, y entonces nos olvidamos de la lógica de que sus mayores tenían que tener, porque su papá tenía Olofin, que fue el Olofin que él claro, y dice que para tener Olofin necesitamos Odudúa. Claro, claro. Entonces, los que pusieron la ley no nos iban a hacer la trampa. Claro, Gorú. O sea que simplemente son dos, o lo podemos manejar desde el punto de vista de Ocha y de... A mí no, realmente, yo nunca voy a caer en esa polémica de que si es de acá o si es de allá. Yo no voy a caer en esa polémica, no es mi intención, porque lo que sí entiendo, creo y respeto es que el ceremonial que tengan y que hagan sea el más cercano a la verdad, es más cercano a la realidad, es más cercano a entregar lo mejor que podemos de Odudúa. Y bienvenidos a todos, bienvenidos a los que están entrando, gracias por su audiencia. Carlito, ¿algo sobre eso por ahí? Sí, padrino, ahí usted estaba conversando muchas cosas acerca de Odudúa y lo bueno que tiene Odudúa es que tiene una historia muy amplia, y yo pienso, a mi entender, que hay que verlo de dos maneras, una forma esotérica y una forma histórica, porque según los Yoruba, o sea, ellos lo vieron como un conquistador, lo vieron como alguien que llegó a su tierra. Acuérdense que la tierra de Ife, para aquellos que más o menos nos están viendo aquí y no tienen idea de cómo funciona la geografía de Nigeria como tal, la tierra de Ife es la mayor asentamiento yoruba que existe en el mundo, supuestamente para ellos. Y entonces se decía que en esa tierra de Ife veía, como usted estaba hablando, vivían los subos, que eran 13 colonias principalmente, y eran establecidas por Badalá o por Orizanlá en este caso. Y entonces cuando vino Odudúa de las tierras de Benin, un poquito más al sur de Nigeria, es que empezaron a tener esa contradicción con Odudúa y las guerras con Badalá, que al final eso también lo llevaron a un punto esotérico. Cuando digo esotérico, al punto religioso, no al punto histórico. Y decían que cuando esa guerra empezó a incrementarse, la gente, o sea, existió mucha muerte alrededor de todo ese territorio. Entonces fue cuando los Dumares tuvo que intervenir y decir, bueno, por ahora Obatalá Orizanlá es la de edad más vieja, para los Dumares en este tipo de guerra dice que Orizanlá es la de edad mayor, pero la creación de la tierra la va a hacer Odudúa. La va a hacer Odudúa porque fue el que hizo capaz de unificar todas esas tierras y bajo un solo mandato. Entonces, fíjese que durante el mandato de Odudúa, y después usted estaba mencionando cuando empezaron a los hijos, cuando empezaron los nietos, Oraniyan supuestamente es la cultura yoruba moderna, después de Oraniyan. Y sin embargo, dice Odudúa va a unificar la cultura moderna yoruba, porque al final yoruba no es una religión, es una cultura, es un culto yoruba, es una cultura establecida en Nigeria principalmente, que se ha dispersado por todo el mundo, porque nosotros somos afrodescendientes, pero practicamos su religión, practicamos su cultura, o por lo menos un gran por ciento de nuestro aprendizaje viene de la parte esa cultural, y no estamos hablando de tradicional o afrocubano, estamos hablando de historia y de esas cosas. De filosofía. Y lo que dice... No te veo, Antonio. Se volteó la cámara. No veo a Antonio en la cara. Sí, está oscuro. Está oscuro. Entonces, Olodumare tuvo que intervenir para eso mismo, para que la Tierra empiece a tener su mecanismo de vida. Y por eso es que dice, no. Odudúa, usted va a ser el creador de la Tierra, y sin embargo, Badalá o Orizanlá en este caso va a ser el moldeador de los seres humanos. Por eso es que existe esa relación entre Odudúa y Badalá, que al final tuvieron que
que unirse y tuvieron que establecerse y crear la paz para que poder hacer eso. Pero eso es el punto de vista pero fíjate, Carlos, por ejemplo, hablamos de esa posición de que Tutúa viene del sur, ¿no? Sin embargo, hay otras historias que dicen que vino bajando del norte, de la parte más norte de África, descendiendo en una caravana hasta Ife, hasta que se asentó en Ife. Y prueba de ello, o lo expresan como prueba de ello, es que en el supuesto transcurso de la caravana, muchos se fueron quedando en el camino porque se cansaban, o porque se enfermaban, o porque se establecían en diferentes pueblos, y todos esos pueblos que están en ese camino, que han revisado algunos estudiosos, son adoradores de Tutúa también. Adoradores de Tutúa, para que tú veas cuántas y cuántas historias hay referentes a ese gran conquistador, a esa gran deidad. Y la problemática que tuvieron diga usted, Antonio, diga usted. Que de alguna manera cuando nosotros vemos geográficamente, o cuando vayamos, como tú dijiste, la parte de Nigeria, de África, ¿cuál sería entonces, o si vemos, o voy a echarme para atrás un poquito para hacer la pregunta bien, cuando baja Dudúa para la formación de la tierra, que era lo que hablabas al principio, ¿qué se forma primero? ¿Nigeria? ¿Ife? Bueno, Antonio, no, específicamente no es cómo se forman, pero los que defienden la teoría de que Tutúa fue el que puso el primer pie en la tierra, fue en Ile-Ife. En Ile-Ife, ¿verdad? Fue en Ile-Ife. Como algunos dicen también, por ejemplo, el caso de Orúmila, que Orúmila no bajó en Ile-Ife, que Orúmila, cuando Orúmila bajó a la tierra, bajó en Alto Ekiti. Es una otra idea. Por eso, bueno, lo hablaremos el día que nos toca hablar de Orúmila, pero... No, Antonio, y hay otras versiones que que son versiones que existen, porque la adoración de Tutúa no solamente en este tipo de tierra. El problema que tenían ellos era en el lenguaje, que cada cual tenía su lenguaje, pero adoraban la misma deidad o adoraban el mismo guerrero. Sin embargo, hay historias que dicen, estudios, no estamos hablando de historia, estudios por universidades. Fíjese que el estudio de Tutúa ha llegado a llegar a universidades para estudiar el recorrido de Tutúa. Es increíble. Dice que venía hasta el Islam, venían de Meca, que antes de Mohammed. Estamos hablando de musulmanes, estamos hablando de guerras de musulmanes, y desde allá se hablaba de un guerrero que se llamaba Tutúa, que por cierto dicen ellos mismos que le declaró la guerra sin cuartel al Islam. Entonces, imagínense de dónde viene todo eso. O sea, las historias de Tutúa, si la vamos a llevar desde el punto de vista histórico, tuviéramos que dedicarnos solamente a ver cuál fue el problema de Tutúa en esa tierra, que fue bajando. Hay otras personas que dicen, fíjese, hay otros estudios, estamos hablando de estudios universitarios, no estamos hablando de cosas religiosas, dicen que se han dedicado a esto de Tutúa, que tienen como Tutúa como una deidad femenina, y que tienen que ver del egipcio, que vienen de Egipto, como una deidad femenina que era la creadora. Fíjate que tenían, para ponerla nosotros, compararla, podemos decir Odun, para decirla, es la comparación que le dan ellos, que dice que era una deidad femenina que se llamaba Itutua o Dudua, porque era en el egipcio, no era en el yoruba como tal. Y entonces decían que esa deidad era la reina, la creadora de todas las tierras egipcias en aquel momento. Fíjate que ese es en el antiguo Egipto, y ya se viene hablando de Dudua. Y ese recorrido bajó todo, porque eso es el norte de África, eso está pegado al Mediterráneo. Claro. Y bajó a... Sí, una de las traducciones que tiene es Otutua, dice aquel que vio a Otun 2 veces. Aquel que dio Otun 2 veces. O aquel que vio a Otun 2 veces. Que dio. ¿Entiendes? Aquel que vio a Otun 2 veces, o que dio Otun 2 veces. Otutua. Otun. O sea, aquel que vio a Otun 2 veces. Una de las traducciones que también le hacen a esa. Nosotros somos sí, nosotros tratamos de poner la pronunciación lo más cercano posible, pero al final no la sabemos. Lo más cercano posible. Tuvieron esa problemática. Mira, en ese peregrinaje que decía el padrino, todas esas tierras, antes de llegar a Ife, fueron adoradores de Tutúa. Y sin embargo, no sabían comunicarse. De una forma lo adoraban aquí y de otra forma lo adoraban allá. Entonces,
el padrino estaba mencionando cómo llegó Dudú a nosotros o sea, en el continente americano, en el afrocubano. Yo comparto esa idea de que vino por, por, o sea, por parte de los olorizas, comparto esa idea, o sea, porque el padrino una vez me dijo que la tierra era una sola cuando Dudú bajó la tierra. La tierra, no, o sea, era una sola tierra. Y entonces después que se formaron los continentes, pero ya Dudú bajó una sola tierra. Por eso es que yo no entiendo que a veces que podamos decir que no, que Dudúa solamente estuvo en África cuando solamente era una tierra. Y la tierra se empezó a dividir con el transcurso de los años y las malformaciones de los volcanes y esas cosas. Entonces, en la formación de la tierra, yo pienso que Dudúa estuvo en toda la tierra como tal, porque fue que la formó desde el punto de vista de nosotros como religiosos. Entonces, ¿cómo llega a nosotros? ¿Cómo llega a nosotros? Es lo mismo que que estamos diciendo. De una forma lo adoraban en Beni, otra forma lo adoraban en Ife y otra forma lo adoraban en Oyo, porque eso lo teníamos determinado también. El padrino puede decirte la historia, una historia buenísima de por qué hay un Oni en Oyo y hay un Alafin en Ife y que son diferentes. Y el padrino pudiera explicar eso un poquito mejor. Y entonces, yo pienso que Odudúa como tal, como creador de nosotros, es decir, que para ver Olofin tenemos que tener Odudúa, o para tener Olofin tenemos que tener Odudúa. Yo pienso que para vivir fue gracias a Odudúa. O sea, Obatalá nos formó del barro, pero Odudúa fue el que creó esta tierra para que nosotros podamos estar aquí. Entonces, con orden de jerarquía, Odudúa es el sentenciador, Odudúa es el que nos, en nosotros que somos ya, que tenemos a lo mejor un nivel espiritual alto, un nivel religioso alto, Odudúa es el que nos sentencia. Todos los santos nos están viendo nuestro quehacer diario, pero Odudúa es el que nos va a sentenciar, el que nos va a decir, no, pero espérate, te estás equivocando. ¿Por qué? ¿Qué significa Odudúa? Es el problema que a veces la gente no entiende. ¿Qué significa Odudúa en nuestras vidas? Que usted lo estaba explicando, Antonio. Y esa era una de las preguntas que había por ahí, Santo. Odudúa era sentencia. Que esa pregunta la teníamos por ahí, que si Odudúa venía le ponemos nombre rimbombante. Claro. Yo me acuerdo una vez, Antonio, una vez estábamos entregando unos Odudúa allá en Venezuela. Y un hermano, y hay un señor que es hijo de Odudúa, fallecido recientemente, señor, caso, tristemente. Y el muchacho toma el cofre, el abuelo toma el cofre y le dice, aquí le estoy entregando a la muerte. El hombre soltó el cofre. ¡Vamos! Todo el mundo miramos, ¿qué pasó? Y no, pues, tú no le puedes, eso es un error tremendo. Le estás entregando la vida. Sí. Le estás entregando al que nos, una de las 2 o 3 posiciones desde el punto de vista teológico yoruba que nos puso vida en la tierra. Entonces, ¿cómo nos manifestamos así con palabras rimbombantes? Antonio, la Odudúa da sentencia. Odudúa tú lo recibes y te va a dar lo que tú fuiste a buscar. Si fuiste a buscar salud, te va a dar salud. Si fuiste a buscar prosperidad, te lo va a dar. Lo que, de acuerdo al orden que te dé, se va a manifestar y te va a decir. Y te va a decir. Va a traer lo que buscabas ahí. Lo que buscaba. Es un orisa altísimo. Mira, ahora es un cómbaro, todo el mundo tiene Odudúa. Antes era para personas, como dice mi hija, para personas que tenían un alto nivel espiritual. ¿Entiendes? Ya cuando tú tenías un alto nivel espiritual recibías Odudúa. ¿Entiendes? Pero se ha proliferado como todo y casi siempre recuerden que en la masividad viene el error. No, yo estoy de acuerdo con usted, padre. Yo pienso que, en primera, que Odudúa, aparte de ser una deidad compleja, la atención a Odudúa no es tan como si estuviéramos haciendo las atenciones a otro tipo de deidad. Yo pienso que recibir los Odudúa, para mí, los que sean hijos de Odudúa sí deberían recibirlo. No de o sea, recibirlo. Vamos a hablar así. Pero ya recibir los Odudúa cada persona porque nos sirve, es un santo más, una deidad más que tenemos, si la podemos recibir, la recibimos. Yo ahí no concuerdo mucho. No pienso que
recibir este tipo de idea tan fuerte, este tipo de espiritualidad que vamos a recibir, y no estemos preparados para ella, para cargar con ella, nos puede traer consecuencias en el futuro. Yo pienso que este tipo de ideas o tutúas, y podemos explicar por qué, y los otros que lo explican, ¿cuándo deberíamos recibir los tutúas? O por supuesto, cuando nos marque IFA, nos los marcó, ahí lo recibimos. Cuando nos marquen las deidades, en el momento preciso. En el momento preciso. En el momento preciso. El tutúa es una deidad que requiere un cierto cuidado, y a veces no estamos preparados ni sabemos, aunque nos digan después, mira, te entregamos esto, la vas a cuidar así, la vas a cuidar así. Lleva varias cosas, lleva una mentalidad diferente al cuidar este tipo de deidad, tenerla en la casa, cómo vamos a vivir después que recibamos esta deidad, porque no es recibirla, ponerla en un cofre, ponerla ahí arriba, al lado del batalá, y listo. No, el cambio de tener esta espiritualidad en la casa, de tener esta consagración, es hacer un cambio general desde tu vida, desde tu origen, porque ya les digo, Odudúa es una bendición tenerla, pero yo pienso que hasta su momento. De Ocha o de Ifá, yo no discrepo si tiene una, si viene de la otra. Yo pienso que las dos existen y las dos las respeto. A lo único que estoy de acuerdo con el padrino es en el ceremonial. Y yo pienso que sea de una o de la otra, yo pienso que deben estar involucrados los dos. ¿Por qué lo digo? El ceremonial que conozco yo, bueno, que me enseñó usted, y el ceremonial que vi, o sea, de todos los tratados, hay ciertas ceremonias que necesitamos sacrificarle, necesitamos hacer cierto tipo de ceremonia de rezo. Eso está muy vinculado a Ifá, eso lo acepto, está muy vinculado a Ifá, en el sentido del sacrificio. No voy a meterme en la ceremonia como tal, pero para decir, lleva unos sacrificios, lleva chiva, para decir. Entonces, ese tipo de ceremonia me parece, a mi entender, que tiene que estar, sea de Orisha, o sea de Ifá, o sea de Orisa, tienen que estar compenetrados entre Orisha y Ifá. Yo no sé cómo lo daban anteriormente, porque yo no estaba nacido, y según lo que he escuchado, existía una mezcla. Por eso fue que a lo mejor se fue un poquito incrementando la ceremonia o poniéndole algunas cosas, porque el estudio te da eso. El estudio te dice, bueno, mira, esto pudiera estar aquí, esto pudiera estar allá. Y la conjunción como batalá tiene esas cosas. Odudúa tiene una cosa que no tiene un batalá, por eso es que es muy complicado hacerle la misma atención, por eso que no es lo mismo. Yo he escuchado, no, como atiendes a batalá, atiendes a Odudúa. Eso yo no lo comparto, y luego en diferentes lugares, los diferentes lugares, porque ven como si fuera lo mismo. Por ejemplo, una cosita fácil, que lo mencionamos en la conferencia de Batalá, es tabú para él la sal, pero completamente. Y explicamos por qué el Yabó no va a la playa, porque el Yaboraje está regido por el Batalá, y si va a la playa es sal, y eso es osorbo, te atrasa el tiempo que llevas a Yaboraje, es como si lo empezaras de nuevo, porque el Batalá se te va perdiendo de tu astralidad. Sin embargo, igual que el alcohol con Batalá es complicadísimo, y lo explicamos con Batalá. Y sin embargo, con Odudúa es diferente. No, a Odudúa le gusta el alcohol. Las bebidas alcohólicas le gustan a Odudúa. Una de las cosas más importantes es echar la guardia. El emú, incluso el vino de Palma, le gusta Odudúa. Sin embargo, es tabú grande de Batalá. El Epó es tabú de Batalá y es preferido Odudúa. Los andimuses calientes. A Batalá hay que ponerle las cosas frías, y sin embargo Odudúa se le ponen las cosas calientes. Fíjese, Antonio, usted estaba mencionando ahorita una cosa, y lo hablamos porque nos salió una cosita hoy precisamente que decía que bajó el Oyibo, bajó el hombre blanco a la tierra en un horno, para decirle, bajó en Camey, y se decía que cuando Odudúa llegó a estas tierras, todo el mundo quedó impresionado porque era Oyibo, era una persona con facciones muy claras. Entonces decía, bueno, este bajó del cielo, bajó directamente del cielo. Muchas personas, según los escritos, decían que Odudúa había bajado directamente del cielo, ya como persona, como conquistador, porque tenía la piel muy clara, y lo que dedicaba, aparte de grandeza, de conquista, era pureza. Entonces es por eso que muchas personas lo han confundido con Orichanlá en la actualidad, y le hacen las ceremonias como si fuera Orichanlá,
Porque Orizanlá para nosotros, ahí tenemos, porque dicen que es un Obatalá hembra, Orizanlá es Obatalá. Desde la creación, Obatalá es Orizanlá. Orizanlá es uno de los nombres de Obatalá. Entonces, eso, o sea, Otutúa es un material que para estudiarlo necesitamos tiempo. Claro, mira, es importante, por ejemplo, Antonio, Carlito, importante para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, los colores de la ocha, los 4 colores principales, blanco, rojo, azul y amarillo. Es un oso de Otutúa. Es un oso de Otutúa. Y entonces, muchísimo, y podíamos trabajar con el blanco y con el rojo. Podíamos trabajar con el blanco y con el rojo, porque son los colores fundamentales, son los colores primarios, los colores, pero los ancestros nuestros, los que llegaron acá, quizás traían un conocimiento que colocaron el oso de Otutúa como oso primario, y todos los osulerí de todos los aboces, no voy a caer de todos los risas, tienen los 4 colores. Y ahora bien, ¿en qué influyen los 4 colores? ¿Qué fueron los 4 colores? Dicho por muchos estudiosos, los 4 colores significan la vida que vivió Otutúa, cuando bajó con su pureza blanca, cuando estuvo en el rojo, el color rojo, las guerras que tuvo contra Obatalá y contra muchísimas huestes, el azul, cuando estuvo en su mayor prosperidad, cuando estuvo en su mayor esplendor en los gobiernos de Otutúa, el amarillo, cuando él, el sufrimiento de desprenderse de sus hijos y mandarlo como gobernante a diferentes tierras, a pesar de que Otutúa es padre que controla a sus hijos, el sufrimiento de tener quizás que emigrar hacia otras tierras. Y entonces nosotros como emigrantes, nuestra cultura, nuestra diáspora, que llegó a América en los barcos esclavos, quizás tomó el amarillo como ese sentido, como el sufrimiento que tuvieron nuestros ancestros para poder implantar su religión y para poder adorar a sus dioses, que durante millones de años, miles de años fueron señalados y estigmatizados. Hemos sido, aún lo somos. Y ese color amarillo que mucha gente lo ve como el color, como riqueza, no es riqueza. El amarillo es un amarillo ocre. Es un amarillo ocre, como el rojo no es rojo Ferrari. No, es rojo magenta, como el color de la sangre. Rojo negruzco, como el color de la sangre. Y ese amarillo significa todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Yoruba, todo el sufrimiento de los descendientes de Otutúa hasta el día de hoy. Todo el sufrimiento que ha vivido el gran pueblo de Yoruba. Y hoy nosotros que, mira, no parecemos que adoramos a Yoruba, o sea, era raro en cualquier otro momento, somos 3 personas de una tez clara y estamos hablando de Otutúa, el padre de la raza Yoruba, el padre de todo lo que hoy nosotros estudiamos, amamos, sacrificamos y estamos aquí. ¿Gracias a quién? A esos que nos trajeron. Por eso digo, las tribus, los que llegaron acá provenientes de las tribus de las zonas donde estaban los Epayó, donde estaban los Aboriní, todas esas tribus trajeron el conocimiento, que son tribus cercanísimas a Beni, y trajeron el conocimiento de las deidades y de la deidad de Otutúa y la fueron implementando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, descendientes de esas personas, para cuestionar lo que nuestros padres hicieron? Diría el otro de Ifao Turaché, aquel que tilde de loco a sus padres se está convirtiendo en un loco. El loco es él. Loco aquel que cuestiona y señala locura en sus padres. Entonces, ¿por qué tenemos que cuestionar? ¿Que se hace Otutúa? Claro que se hace. ¿Por qué no se va a hacer? Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Que en la práctica de ocha afrocubana
se decidió preguntarle a Orula si se hacía o Batalá, se hacía. Se pregunta, si no se hacía o Batalá, no se hacía. Recibían Ordúa y pasan a tierra de Ifá. O reciben Ordúa y con Ordúa resuelven los que no pasan a Ifá. Sean mujeres, sean personas que no tienen por qué ser balagos. Todo el mundo no tiene que ser balago. Todo el mundo. No solamente por condición, sino por su selección. Todo el mundo no puede haber elegido en el vientre de la madre ser Abu Orúmila. No puede ser. Pero seguimos haciendo más a personas que no lo merecen. Y entonces suceden estas cosas que estamos hablando. Se deja de adorar las deidades principales. Salen por ahí falsísimos profetas ya en una tierra o en la otra a hablar de lo que les parece. Y esgrimir su palabra como la espada de Dios. No es lo justo, no es lo real, no es lo que nuestros ancestros pidieron para nosotros. Es conocida la humildad y la paciencia del Yoruba. Es conocida la humildad y la paciencia del Lucumí. Para llamarla así a los que quedaron del lado de acá. Y con ellos conformamos. Tú decías ahorita, Carlito, la historia de que está en Opetuania Lara, la historia, todo el mundo hace rezo y al final del rezo que hacen, le metieron al final ahorita, como digo yo, del iPhone 7 para acá, le metieron un Ayacatiembe. Así, ese rezo del iPhone 7 para acá. Le pusieron una oración ahí porque suena bonito. ¿Pero por qué? Busquemos. Y es la historia que tú me decías ahorita. Claro que hay una historia preciosa de Opetuania Lara. Preciosa. Que habla de la paciencia y de la estoicidad y del sacrificio de los hijos de Tutúa. Y es por esa historia, que es una gran polémica cultural, social y política en Nigeria, que a pesar del Oni, que hoy se llama Oni, en aquel momento era el Oni. Y escuchen, el Oni. Sí, no estamos hablando de Changó y Sí. Porque a veces se lo adjudicamos a otra gente. El Oni, que después la palabra se redujo a Oni. El Oni de Ife es el mayor gobernante de la tierra de Yoruba. Sin embargo, los descendientes de Alafin de Oyo dicen que ellos son más antiguos que el Oni de Nigeria, que su linaje más antiguo es mayor que el del Oni de Nigeria, aunque él sea mayor en jerarquía. Según las historias de Yoruba, no están equivocados. No. Porque son descendientes del primer hijo de Tutúa. Y los otros son descendientes del segundo hijo de Tutúa. Que fue el que quedó hoy, tomó el puesto de su padre al morir, porque sencillamente el otro había ido a cumplir su destino. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la historia, seguimos las enseñanzas, seguimos la profecía de nuestros maestros, de nuestros antecesores, o sencillamente nos ponemos a oír cantos de sirena, nos ponemos a oír teorías conspirativas. De conspiración, sí, señor. Para destruir el legado. Porque hay muchísimos haciéndote para destruir el legado. No solo el legado de los que están, de los que llegaron aquí, sino el legado de los que todavía están allá. Entonces, nos toca a cada uno de nosotros poner nuestro poquitico grano de arena, estudiar cada día, aprender más cada día y entonces poder decir, nosotros debemos recibir Tutúa por. Y lo vamos a atender así, por. Y no salir a decir, Antonio, como ese palabra rimbombante, como han puesto mucho, o Tutúa te sentencia. Muchos dicen que si yo recibo Tutúa, aunque sea Borumia, no me lo puedo ni atefar yo. Porque nadie se sentencia el mismo, entonces tiene que atefarte lo otro, ¿te imaginas? Yo respeto como lo hagan, porque así los enseñaron. Pero como alguien, si yo soy Abu Orúmila y manipulo aquí y tengo y estoy
autorizado a manejar Iquín. ¿Cómo va a No te venir va a sacar otro los... a rifar por mí? Yo no sé dónde durmió, dónde se quedó, dónde vivió. No. Yo me preparé para mi ceremonia en Tutúa. Yo te fe mi ceremonia, yo te fe mi Tutúa. Así es. Me lo entregó el señor Sergio Liborio González Campo, Sergio Pupa Besán, hace muchísimos años. Y ahí lo tengo igualito que como me lo dio. Ahí lo tengo. Está ahí al lado de mi Olofin ahí, al lado de mi país, está ahí, feliz. Y así se lo entregué, como me lo entregó él a mí, se lo he ido entregando yo a todos ellos. Si no tiene Carlitos, si no tiene todos los que yo se los he entregado. Y no queremos ser sabios, ni queremos ser sabiondos. Somos seguidores de una tradición, respetuosos de lo que aprendimos, y es lo que enseñamos. Y sencillamente no puede ser que aparezcan 3 o 4 personas, a veces que no son ni babalaú, a veces que no son ni religiosos, porque tener una consagración no te hace religioso. No. Es tu actitud ante la religión, ante la vida y ante la sociedad, quien te hace ser un líder religioso. Y entonces toman una posición de liderazgo y se expresan como mejor les parece, y ofenden y mancillan el linaje, y mancillan la tradición, y mancillan la historia de todos aquellos que nos trajeron hasta aquí hoy. Y que desconocer la historia es un acto irreverente. Claro, es irreverente desconocer la historia. Pero, como te dije ahorita, cuando damos más, enseñamos menos. Y tenemos que enseñarle a cada persona que le vamos a dar un tutúa la clase de responsabilidad que está recibiendo él al recibir un tutúa. No es que lo pagaste, no. Eso es impagable. Y ahorita tú ves la gente recibiendo tutúa con precios irrisorios. Usted piensa que lo están poniendo muy caro. No. Cada día lo hacen más accesible para que haya más comercio. Y para aplicar la teoría de los chinos. Sí. Estamos hechos unos chinos. Pescadito barato. Y entonces, ¿cómo entregas a una persona que no sabe llevar su elecuá, que no sabe llevar su gun, que no sabe llevar su osu, ni su chosi, ni su guerrero? ¿Y cómo lo pones a adorar? Como decía Cristo, ¿cómo lo pones a adorar la deidad más importante del panteón de Yoruba después del creador? En rango político, nadie es mayor que Tutúa. Porque Ibaotu tiene una protesta inmensa, pero no es mayor en rango que Tutúa. Porque ya Tutúa era Tutúa cuando Ibaotu no existió. Sí. Y tanto es así que para tener, necesitas Tutúa para que puedas recibir. Como dice Fumberoso. No, y otras cosas que tienen que ver con Tutúa, que a lo mejor no lo mencionamos en el programa de Olokun. Yo pienso que para entregar a Olokun y para por lo menos estar en el ceremonial de Olokun, para consagrar a Olokun, tiene que tener Tutúa. A una persona, hágale el santo que le haga Olokun, tiene que estar presente Tutúa. Entonces, imagínense. Ya sea el padrino, ya sea la madrina, tiene que estar presente Tutúa por el tremendo ceremonial que tiene. Entonces, por favor, señores, seamos un poquito más selectivos, seamos un poquito más educadores, seamos un poquito más conscientes. Hagamos las cosas por hacerlas. No, el padrino tiene toda la razón. Yo, sinceramente, en personal, y lo que he aprendido con mis hermanos, con mis mayores, yo trato de no darlo a la ligera. El que se pueda entregar, el que se tenga que recibir, bien preguntado, y entregarlo por la gran responsabilidad que tiene. Fíjese que el padrino decía muchas cosas, por aquí, por allá, quién lo va así, quién lo va allá. El problema no es ese, el problema es el que lo va a recibir, el problema es que lo va a recibir, cómo va a tener la responsabilidad para tener la responsabilidad consigo. Es igual que el babalao que tenga un año y le den Olofin. O sea, tú puedes ser muy buen babalao, pero el tiempo te dice, y eso está en el Timber, eso está en mi signo, eso está en varios signos que te dice que el tiempo es lo que te da el conocimiento y la experiencia. No es,
tiene que recibir Olofin de corre-corre. Si tú tienes un año de IFA, no sé, me escucha lo que... No, vamos a traer un ejemplo por los pelos. Tú eres mi sobrino. Ok. Prácticamente un hijo mío. Sí. Tu Yupona es mi hijo. Sí. Que ya cumple 17 años de IFA. Él va a cumplir 25 años de edad. Tú eres joven también. Tienes 10 años de IFA. Y ninguno de los dos tiene Olofin. Así. No. Yo no creo que es saludable para ellos darle esa responsabilidad. Y al no darle Olofin los estoy protegiendo. Y así sucede con Otutúa. Así. Porque entonces es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Y le estás dando a la persona un instrumento, algo que está superior a su tamaño espiritual. Santi, y que pasa que también mucha gente ha malinterpretado, porque sabes que Beguá le dice que habla las 5 puntas de la corona, ¿no? Y entre esas puntas está, o esas piedras de la corona. Y entre esas piedras está Dudúa, ¿no? Es como esa comparación. A eso iba, que la gente malinterpreta, no, que tú tienes que tener las 5 puntas de la corona, que mientras más rápido mejor, y entonces por ahí agarran una mala interpretación de un Ordum, porque es una responsabilidad sin duda alguna tener Dudúa. Yo recibí Dudúa antes del año por una situación que yo pasé, y lo dijo Orula Tejado, que quien lo iba a resolver era Dudúa, producto de que mi Jimagua de IFA tuvo un accidente y se mató. Y entonces yo a raíz de eso tuve que agarrar Dudúa, pero por una situación específica. No porque yo quise o fue capricho. Yo mismo. Y yo tuve que aprender a cómo manejarme con él. Y a mí me lo dieron porque por mi yo soy de Condado. Tú fue quien se arrodilló ante los Dumar a pedir por mí. Y entonces mis mayores decidieron dármelo. Yo lo recibí. Y muchísimo tiempo no supe ni qué hacer con él. Claro. Estaba ahí, y ahora esto, ya. Y fui ahí. Pero todos no tenemos la posibilidad de estudiarlo, de analizarlo, sobre todo muchas personas que ni siquiera son babalabos. Y hay personas que sí lo necesitan. Importantísimo, por salud lo necesitan. Pero, y por estabilidad, y es una deidad que te da todo. Pero hay que saber en qué momento y cuándo vamos a recibir un tutor. Hay que saber ese. Bienvenidos los hermanos que están en el... Oye, y Antonio, y usted sabe, el ceremonial es un ceremonial, o sea, no estamos hablando de intensidad, pero es un ceremonial que se las trae, un ceremonial... Muy profundo. Entonces, muy profundo. El ceremonial de Tutúa es el ceremonial más profundo que tenemos en nuestra liturgia. En la liturgia afrodescendiente, el ceremonial más profundo que existe es el de Tutúa. Aquella persona que pasa por el ceremonial tiene pactos grandísimos en su vida, pactos con Onilé, con la tierra. Porque esos Dúa, que hablábamos ahorita, o Dúa, que trajeron en su mente, en su corazón, en su conocimiento, los Esbaldó, la gente de Esbaldó es el pacto de la tierra. Es el pacto con la tierra, con Onilé, con la madre tierra. Porque acuérdate de que somos del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y es Otutúa quien hace esa balanza. Es Otutúa quien pone en la posición quién va, hasta dónde va y dónde más y dónde menos. Es Otutúa quien hace ese balance, porque es el que pasa toda la parte esotérica, toda la parte del cielo y lo mezcla con la madre tierra. Con la madre tierra. Le voy a hacer una anécdota. Cuando yo fui a recibir el Olofin, lo montó, yo no sé si tú lo conociste, Julito Veroso, el bacán. Sí, yo lo tuve mío, sí. Ese señor nos invitó a que presenciáramos un Ordúa que él estaba entregando.
y había una señora, estaban en el proceso ya de un lado para dentro del cuarto, ¿no? Cuando esta señora entra, la señora se desvaneció entrando, apenas pasó por decir la cortina, la señora se desvaneció y la sacamos. Y la señora dice que se impresionó de lo que ella vio allá adentro, que era como una energía mística, mágica. Y esa señora se desvaneció, se le fueron los tiempos, la agarramos y la sacamos, y no era nada físico, era la acción o la irradiación de esa energía de Odudú ahí adentro. Antonio y Carlos, les voy a hacer una proposición. Les propongo hacer un programa pronto, posiblemente el próximo programa, de respuestas a las preguntas que nos hagan, abierto el programa de Olokun y Odudú. ¿Qué les parece? Ok, sí, está bien, está bien. Perfecto, hay varias preguntas aquí. Vamos a ver ahorita cuando logramos que entre, si para la próxima semana puede entrar ya, y los cuatro nos sentamos ahí. Claro. O si no, estamos nosotros tres y no. Y damos un programa de respuesta a las preguntas que nos hagan los hermanos que nos están siguiendo, y es la forma, creo, más honesta que tenemos de agradecerles que estén con nosotros. Siempre vamos a aprender de eso. Siempre vamos a aprender. Una cosa que quiero acotar también, de las preguntas que teníamos, Santi, en la conversación yo he ido revisando y se han respondido casi todas, solamente una queda sin responder, que la podemos dejar para ese día, pero la hemos respondido todas. Para no ser excesivamente extensos en el programa y así poder responderle en la próxima semana 1 hora de respuestas, de preguntas y respuestas de Odudú y de Olokun, para que también nos dé espacio a nosotros para preparar un próximo programa que queremos sobre otra deidad súper importante en el Panteón Yoruba. Sin más, y agradeciéndole la presencia de todos los hermanos, Carlito, gracias a un esfuerzo inmenso, viniste, me ayudaste en el plante, te fuiste, grandísimo. Que los tumares. Carlito está y de paso va para la clínica a trabajar un ratito. No, Candela. Y después pasa por la clínica. Eso es fa. Fíjate, Antonio, antes que se Parino se despida, para crear una armonía, porque esto de Odudúa tiene mucha fuente de diferentes vías, pero Odudúa fue el que hizo la sentencia, y aquellos que son a voces lo pueden revisar, y aquellos que no, lo voy a decir, está en el signo y Cafo, que lo dice: Odudúa sentenció a la humanidad para que se unieran, es como único iban a vencer las dificultades, y a todas la comunidad religiosa, si no se vence, no hacen el Isekun Otá, no hay bendiciones, y eso lo sentenció Odudúa. Por eso es que es una sentencia, porque dice: donde único van a proliferar ustedes, donde único van a ser prósperos ustedes, y el signo lo explica, lo pueden revisar si quieren, es si nos unimos. Y por eso es que cuando por eso es tan contraproducente las divisiones y como digo yo, el jala que hay de un lado para otro, cuando en Ica Paure, en Ica Foqueró, en Ica Otura, Odudúa mismo dijo: si no se unen, no vencerán. Por eso es que no vencemos, porque no nos unimos. Hacemos tabú ese signo. Violamos el tabú de la sentencia de Odudúa. Así. Sí, hay que mantenerse unidos. Por ahí está un abure de mi casa de Ifá, un ahijado de un gran amigo, Gundatrupo. Para la semana que viene, es la semana que viene, Santi, que vamos a responder preguntas. La semana que viene, el lunes, Gundatrupo, las preguntas que ibas a hacer ahorita, pues no las guardas para el lunes. Claro, el lunes respondemos sobre Olokun y sobre Odudú, que tenemos muchísimas preguntas y no nos ha dado tiempo a responderlas. El lunes le respondemos, estamos abiertos, nos escriben, les damos a las personas que lo quieran hacer la pregunta por escrito, si no le damos cámara y respondemos. ¿Ok? Gracias a todos, bendiciones, que Odudú bendiga a su jorí. Bendiciones, Padrino. Y que Odudú nos dé purificación, que Odudú nos lleve a hacer lo que siempre quiso, algo que nos lleve al éxito. Por lo demás, y por un boy y por muchas gracias a todos los que se conectaron. Os bendigo, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Te tenemos por fin por aquí por Instagram.
Muchas gracias, Santi. Muchos saludos por allá a toda Ahí, tu gente y por un pollo bocheche, Dios me a lo los bendiga. hermanos que no conocían, que preguntaban por la voz Betty, ahí lo tienen, hoy se lo traemos. Y por un pollo bocheche, nos falta todavía. Y por un pollo bocheche, Un abrazo. nos vemos. Bienvenidos, bendiciones.